En el libro de los Salmos, en su capítulo 133, versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos viviendo tiempos donde nos preocupamos tanto por demandar nuestros derechos que por respetar los derechos de los demás. Tiempos en que estamos velando más por nuestro propio beneficio, olvidándonos del beneficio de nuestro prójimo y aún pasando sobre los derechos de ellos para lograr lo que nos proponemos. Los 10 mandamientos que Dios da en su palabra fueron instituidos para que como humanos y hermanos aprendiéramos a honrar a Dios y a vivir en unidad. Y nuestro Señor Jesucristo hace un resumen de los mismos, donde nos indica que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el Evangelio de San Marcos y también en el Evangelio de San Mateo nos habla acerca de esto. Específicamente, vamos a ver el día de hoy lo que dice en Marcos en su capítulo 12, versículos 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Estaba haciendo referencia al libro de Deuteronomios en su capítulo 6, versículo 4. Y seguidamente le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí nuevamente vuelve a hacer referencia al libro de Deuteronomios en su capítulo 10, versículo 12. Y ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a este escriba: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí hace referencia al libro de Levítico en su capítulo 19, versículo 18. Cabe mencionar que el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los romanos en su capítulo 13, versículo 9, hace también referencia a esto y dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente en la carta que le escribe a los Gálatas en su capítulo 5, versículo 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viendo entonces lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros recuperemos en esta época en la cual vivimos, donde nos hemos olvidado de nuestro comportamiento hacia los demás y nos hemos enfocado más en nosotros mismos. En los 10 mandamientos, los primeros 3 nos enseñaban cómo tener una buena relación con Dios. El número 4 enseñaba cómo nosotros tenemos que cuidarnos, pero 6 de ellos se enfocan en que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si nosotros volvemos a la palabra de Dios, si nosotros nos preocupamos por aportar a la sociedad, por aportar a la humanidad todo lo que Dios quiere, haremos un mundo mejor. Pero mientras estemos enfocándonos en nosotros mismos, solo vamos a lograr que este mundo esté peor cada día. Mientras estemos enfocándonos egoístamente solo en nosotros, vamos a lograr todo lo contrario a lo que Dios quiere.
Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, le dijo a sus discípulos: sean uno, así como yo y mi Padre somos uno. Era un llamado a la unidad, era un llamado a la acción. Y esto es lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer: vivir en unidad, vivir en armonía, buscar cada día ser mejores para con nuestro prójimo, porque de esta manera estaremos agradando realmente a Dios. Y al final el apóstol Juan, en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 20, nos recuerda lo siguiente: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Con razón este escriba le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que podía contestar bien. El final de esta lectura, en el libro de Marcos, en su capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo termina diciéndole al escriba: amar a Dios y amar a nuestro prójimo es lo que abre las puertas de los cielos.